RSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, y me acompaña Esperanza Iñiguez. Muy buenas tardes y bienvenidos. Como todos los miércoles, está aquí con nosotros el profesor Quirino Casas Rivas, con el gusto de siempre en compartir mis opiniones. Gracias, maestro Quirino, por acompañarnos. Avísenles a sus compadres que va a estar muy interesante lo que nos va a platicar el maestro Quirino y le vamos a preguntar muchas cosas. Si usted nos está escuchando del otro lado de la frontera o aquí en Baja California, les decimos que la doctora Mili Fernández, oyen ustedes su anuncio cuando entramos aquí, les dice que si durante esta hora ustedes agendan su primera consulta con ella, va a ser gratuita. Ustedes solo necesitan llamar al 290-1000. Quitarse manchas de la cara, quitarse lo que no le gusta, verse 10 o 15 años más joven de lo que le dice su edad, es posible con la doctora Mili Fernández. Su consultorio está, ya saben, en el Centro Comercial Campestre, enfrente del Club Campestre de Tijuana, la parte más bonita, más segura, más elegante, más sabrosa, pero además gratis la primera consulta. Si ustedes agendan durante la hora que estamos con Arturo Geraldo en Política y Política. Y pueden también comprarles a sus personas que acaban de graduar o que andan en eso y no sabe qué regalarle, regálele un certificado de regalo en la Clínica de Imagen Art. Llame al 290-1000. Pide informes. ¿Iniciamos, Arturo? El Seguro Social denuncia al exgobernador Eduardo Bosch por caso Guardería ABC. El día de hoy se cumplen 10 años de un asesinato en masa. 10 años de que 49 niños murieron y muchas otras personas quedaron lastimadas porque al respirar lo caliente, las lesiones que a veces quedan por fuera también quedan por dentro. Familias lastimadas, etcétera, por el descuido de un gobernador, vamos a decirlo así, por el descuido de un gobernador que no cuidó la seguridad de una guardería. Y dice la nota que al exgobernador de Sonora se le acusa de haber incumplido con sus responsabilidades como titular del funcionamiento de Protección Civil Estatal. Esto es nada más para que midamos que se descuidaba a la sociedad, Arturo. Totalmente. No sé, ya lo hemos explicado, el Seguro Social subroga guarderías y entonces por cada niño les pagaba, vamos a decir en aquel tiempo, 800 pesos al mes. Entonces si tú tenías 100 niños en tu guardería, ¿cuánto era al mes? 800,000 pesos. Entonces las guarderías ganaban mucho dinero las subrogadas del Seguro Social, y entonces eran negocio. Para colmo, esa guardería de Hermosillo era de una prima hermana de la esposa del presidente Calderón. Así es. Bueno, esto se va haciendo un enlace de complicidades, de no revisar permisos, de no revisar instalaciones, y es un asesinato. Si no, preguntémoslos a los padres, a los que perdieron 49 niños. Ustedes imagínense el dolor de esos padres. Entonces, han luchado desde entonces 10 años ya y nadie les ha hecho justicia. El día de hoy tienen un comisionado que se llama Alejandro Encinas como comisionado para ayudar a esos padres, para hacer responsables a los responsables, porque no hay nadie en la cárcel. Nadie cometió ningún error. Metieron, creo, a la cárcel a la administradora, a la que pasaba lista. A la que barría. A la que barría, porque siempre el hilo se rompe por lo más delgado. Eso no es verdad. Las autoridades de gobierno, las autoridades del Seguro Social en ese tiempo, y ahorita me voy a acordar cómo se llamaba el director de
del Seguro Social en Sonora en ese tiempo. Todos son responsables de ahí para abajo. El que debe de cuidar, los bomberos que debieron de haber cuidado, el municipio, todos son responsables desde arriba hasta abajo. Entonces, el día de hoy, nuestro sentimiento con esos padres que siguen luchando y que el licenciado López Obrador les dijo que se va a hacer justicia. Entonces, la nota es así y preocupante, Arturo. Así es, en efecto. El Seguro Social denuncia al exgobernador Eduardo Bosch por caso guardería ABC. Uh-huh. Al exgobernador de Sonora se le acusa de haber incumplido con sus responsabilidades como titular del funcionamiento de protección civil estatal. Qué importante esa Hasta allí secretaría. llega todo. Así es. Pero no se procedió con ninguno de los responsables. Para nada. Pero se va a seguir este hilito y se va a aclarar quién fue responsable y va a haber culpables. Arturo, el otro tema tremendo es el de Washington, que el señor vecino insiste. ¿Tú qué dices a esta actitud del vecino? Bueno, pues ¿cómo hacer para tratar con un ser irracional? Ni modo de meterlo en razón, sería un contrasentido. El hombre no tiene principios. Está atentando contra un país como es México, nada más por capricho, porque quiere reelegirse y considera que atacando a México se está congraciando con los votantes norteamericanos. Maestro Casas. Hasta allí llega su posibilidad mental. Exactamente. Maestro Casas, ¿qué piensa usted de un ser como Trump que cree que atacando a México y elevando los aranceles y obligándonos a cerrar las fronteras, etcétera, será la forma como él se reelija? Es que la psicología de él en este momento, acuérdese lo que dijo Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias, y si yo no las salvo a ellas, no me salvo yo. Entonces hay que ver siempre lo que dice el presidente estadounidense en su contexto o en la circunstancia que está viviendo. Y ahorita lo que le preocupa a él es la reelección. Acuérdense que el presidente de Estados Unidos es un empresario, maneja y guía una nación como empresario. Y el empresario en Estados Unidos es el capitalismo, donde reina ¿qué? La ley de la jungla. Entonces se lleva a todos entre las patas, como decimos, pero por seguir sus ideales y sus convicciones de reelegirse ahorita en este momento. Así es. Dice la nota que frustrado Donald Trump por la falta de progreso en una de sus promesas durante su campaña electoral del 2016, en que el presidente de Estados Unidos le exigía a México que asuma una línea dura para que la inmigración ilegal no llegue hasta Estados Unidos. Desde el lunes podemos tener aranceles del 5% en todas sus exportaciones con los vecinos del norte, los que aumentarían hasta el 25%. Nos afectarían tremendamente, pero también a ellos, Arturo. Bueno, sí, ellos también serían afectados en gran escala, pero a México es un golpe mortal, un golpe tremendo, que difícilmente lo podríamos superar. Muchos mexicanos dicen que nosotros como mexicanos, que el gobierno no hace nada para detener este movimiento de migrantes, que al contrario parece que les abrimos las puertas, pero duro será, y tú lo sabes mejor que nosotros, maestro Quirino Casas, que no le puedes negar la posibilidad de vida a una familia. Llegan indocumentados. Dicen que ayer trataron de pasar 100 más por un puente.
Y ahora México les exige pues que tengan documentos, identificaciones, etcétera. Pero ¿cómo negarles la posibilidad siquiera de vivir? Porque muchos de ellos viven en países que están en peligro de muerte por las delincuencias. ¿Cómo negarles como gobierno que pasen por aquí? ¿Tú qué dices, maestro? Es que precisamente lo que se está tratando ahora en esta nueva era es de que seamos más humanos, porque es lo que se ha perdido. Darle su dignidad a la persona humana. Y lo otra, tener una mentalidad de que somos todos, pertenecemos a una misma raza, no importa el color, no importa los credos políticos o religiosos, y tenemos que superar eso, y los educadores, como un servidor que se mueve en las aulas universitarias, tratamos de superar eso. Los centroamericanos, afroamericanos y cubanos que esperan en torno a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Chiapas aguardan a otros migrantes para fortalecer sus demandas y luego todos juntos caminar. Pero hay quienes los dirigen y hacia esas personas se va a dirigir el castigo de México, no hacia la gente pobre que se viene engañada, porque les han de decir, aquí nomás tras Lomita. No, son 5,000, 6,000 kilómetros que hay que caminar. Y esta pobre gente viene engañada, Arturo. Sí. Ilusionados. El problema es grave. Ilusionados. Yo creo que el problema es demasiado complejo. ¿Cómo se puede resolver un problema humano de esta naturaleza? Está en chino, ¿eh? No es fácil. El licenciado Andrés Manuel López Obrador habla, pues, desde un punto humanista, Sí. que no se les puede cerrar la oportunidad a esta gente de que busquen mejores condiciones de vida, porque en sus países de origen se están muriendo prácticamente por falta de trabajo, por falta de oportunidad para desarrollarse. Entonces, cuando tocan a nuestras puertas, ¿cómo decirle no pasas? Es que me estoy muriendo, muérete, pero aquí no pasas. Yo creo que son actitudes totalmente fuera de control, ¿verdad? Lo más difícil es pensar, maestro Casas, que el presidente de los Estados Unidos toma como referencia este problema que nosotros no podemos controlar todavía porque allá la gente se está muriendo, y toma como referencia eso para él adornarse, para decir que por eso nos va a subir los aranceles y nos va a castigar, pero él va a ganar su reelección. ¿Qué dices? Sí. Bueno, este tipo está ahí actuando de una forma muy ventajosa, ¿no? Porque si no quiere que entren estas gentes a su país, bueno, pues que resguarde sus fronteras y que busque la forma de impedir la entrada de esta gente a su patria. Pero ¿por qué delegar responsabilidades en un país ajeno como México? No, yo no estoy de acuerdo con eso. En ese sentido, él es injusto, Sí, ¿verdad? Y sobre todo ventajoso, así es. ¿verdad? Porque también uno tiene derecho de cuidar y proteger su casa. Sí. Él es responsable de esa casa estadounidense, sí, estamos de acuerdo, pero que no nos culpe a nosotros No. y que a nosotros no nos quiera, ¿cómo dice? Castigar. A castigar, pues Así no. es. Pues Bueno, sí, ahora Nosotros dice, la pagamos, como quien dice, nos da unos cuantos días de aquí al lunes sí. para que resolvamos el problema migratorio y el cruce de droga a los Estados a Unidos. las dos cosas. Las El dos cruce de cosas. drogas. Como si esos problemas se pudieran resolver de la noche a la mañana. Entonces ahí se ve la actitud del tipo, ¿no? Totalmente fuera de control. Porque el problema de las drogas, ¿quién tiene más culpa? ¿En los Estados Unidos? Son los Lo que- consumidores, ahí está la demanda. son los ¿no? consumidores, ellos. Exactamente. Dijo Sor Es el Juana. mercado de drogas más grande del mundo. Sí, Dijo Si Sor no, Juana. si ellos no fueran grandes consumidores, no hubiera oferta, ¿no? No hubiera.
pero también pasa por aquí la que viene de África, la que viene de Asia. Eso dicen pero ellos. No nada más por México. No, claro que no. También entra por las costas norteamericanas. También. No más que hay una cosa. Este problema, y hay que aclararlo, no nació hace 6 meses que llegó el licenciado Andrés Manuel López Obrador. No, señores. Este problema lo provocaron los gobiernos anteriores. No nomás los dejaban pasar, sino que ayer dijimos que el padre Solalinde ponía en evidencia siempre desde hace 10 años que el INE, ¿cómo se llama? Instituto Nacional de Migración, INI, los dejaba pasar y además por dinero los ponía en aviones y los ponía hasta Tijuana y los ponía hasta Ciudad Juárez y los ponía hasta Tamaulipas. Entonces era una confabulación entre gobiernos, secretarías y los coyotes que venían desde el sur. Entonces ahora, todavía Enrique Peña Nieto dejó llenos los puentes de gente, Arturo, llenos la gente pasándose, porque nos dejó con un problema gravísimo. Ustedes vieron los puentes, no abrió las fronteras este gobierno, no, así nos dejaron el problema. Ni la Secretaría, ni el Ejército, nadie controlaba las fronteras, pero todos eran cómplices para que dejarlos pasar. Que ahorita no se ha podido detener, pues no se ha podido detener. Y que el señor de enseguida se aprovecha de todos los problemas para exigirnos a nosotros que cuidemos su puerta. Nosotros no tenemos por qué cuidar su puerta. Que él suba sus murallas y que ponga 5,000 soldados por metro cuadrado. Pero nosotros no tenemos por qué cuidar sus murallas, Arturo. Así es, que llegue la gente y que, como en la antigüedad, que ahorita nos vas a hablar de eso, doctor, pongan sus escaleras y se pasen para el otro lado como quieran. Que cuide él su lugar, su casa, dices tú, y nosotros cuidaremos la nuestra. La nuestra, sí. No, y lo está haciendo pues con premeditación, alevosía y ventaja. De eso Su tirada es su reelección. Pero eso es todo. Como tenemos muchos temas, quiero que vayamos al que sigue, porque ya nos vamos a ir acercando, ¿eh? Los diputados revisan los contratos que beneficiaban a ciertas personas o a ciertas compañías, los contratos que firmó Fox, después los que firmó Calderón y después los que firmó Enrique Peña Nieto. Los diputados están revisando esos contratos que la gente cree que no se está haciendo nada. Los diputados actuales. Porque los diputados que estaban anteriormente se prestaban para todos esos trueques. Sí. Esos diputados y senadores anteriores son unos verdaderos traidores a la patria. Pero esos ahora deberían ser enjuiciados. ¿Por eso? Y refundidos en la cárcel. Tú dices que empecemos por los diputados anteriores, me parece bien. Pero la nota dice que los diputados de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción actuales están revisando los contratos de empresas que prestaban servicios y que fueron beneficiados por los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. La mayoría de esos contratos y convenios firmados por dependencias del Estado, entre ellas con un poder, con el legislativo, con el etcétera, garantizaron la participación ganadora y empresarios del ramo de la limpieza, de la seguridad y de los servicios electrónicos, y cobraban miles de millones de pesos en esos contratos. Eso que dejaron mal, ahora se está investigando. Y no nomás eso. Se acaba de descubrir, detectan, Arturo, que los ministros de la Suprema Corte eran cómplices de estas mañosadas, y que un ministro de la Suprema Corte ahorita es buscado en Inglaterra para informarnos que le detectan transferencias sospechosas de 2 millones de libras esterlinas en Inglaterra. Y más de 2 millones y más de 2 millones de dólares en los Estados Unidos. Y ahorita vamos a hablar de ese ministro de la Suprema Corte. Se llama Eduardo Medina. Eduardo Medina Mora. Vamos a una pausa, adelante. Porque nos tocó la de malas de estar junto al imperio más deshumanizado que registra la historia. Y no nos queda más remedio que aguantarnos, porque desgraciadamente no estamos en igualdad de circunstancias para ponernos al tú por tú con el gigante.
porque nos aplastaría en el momento que quisieran hacerlo, como lo ha venido haciendo con todos los países del mundo que tratan de oponerse a sus designios. Ni Persia ni Roma, en sus momentos de gloria, tuvieron el poderío que tiene Estados Unidos, aunque por fortuna tiene los contrapesos de Rusia y China, que en un momento dado pudieran hacerle frente. Pero pensando con sensatez, una guerra nuclear sería totalmente descartada, porque sería el fin de la humanidad, porque después de una catástrofe de ese tamaño, solo quedarían escombros para volver a empezar de nuevo, como seguramente habrá sucedido durante los 5.000 millones de años que supuestamente tiene el planeta Tierra, si nos atenemos a las teorías desarrolladas por los científicos de todos los tiempos. Si echamos a volar la imaginación, podemos llegar a la conclusión de que han desfilado muchas generaciones, muchas civilizaciones que nacen y por alguna causa desaparecen y la Tierra se queda desierta por algunos miles de años, hasta que nuevas células hacen su aparición, dando nueva vida a los organismos vivientes, con renovadas perspectivas. Lo que nunca nos hemos podido explicar es que, a pesar de los avances alcanzados por la civilización, no existe un idioma mundial que nos permita comunicarnos sin necesidad de intérprete. De la misma manera que no nos explicamos la diferencia de las razas, aunque todo parece indicar que es cuestión de los climas regionales lo que influye en la conformación de los humanos. Por eso somos de diferentes colores y temperamentos. Pero tampoco existe la forma de hermanarnos los unos con los otros, sino que siempre existen ciertos antagonismos que nos hacen vernos como enemigos potenciales, cuando debería ser todo lo contrario. Porque el hombre, si somos seres pensantes, deberíamos hacer honor a nuestros orígenes. Pero parece que nacemos y crecemos odiándonos los unos a los otros. Prueba de ello es que la historia de la humanidad es un relato interminable de guerras y matanzas que no tienen justificación. Incluso si leemos la Biblia, vemos que siempre han estado matándose los unos a los otros sin piedad alguna. Y cuando Jesucristo vino para hablarnos de hermandad, lo único que consiguió fue que lo crucificáramos para que se dejara de cosas. Todo esto viene a cuento porque actualmente tenemos en la Casa Blanca a un energúmeno dispuesto para fastidiar a todo el mundo, sin más propósito que quedar bien consigo mismo. No le importa causarle daño a millones de personas inocentes con tal de sentir la satisfacción del mando. Mientras que Dios, ese Dios tan poderoso que dicen que existe, le permite cometer toda clase de excesos, sin influir para que modere un poco sus tendencias destructivas. Vamos a recurrir a la historia. Es muy interesante cuando en tu exposición y en tu editorial, don Arturo, nombras el imperio persa y el imperio romano. Voy a hacer una comparación de la caída estrepitosa del PAN después de 30 años en estas elecciones. ¿Han escuchado hablar, maestra Íñiguez, don Arturo, de Nabucodonosor? Claro. Sí, cómo no. Ahí va. Nabucodonosor era el rey de reyes.
temblaban todos los pueblos ante él. ¿En qué tiempos? Si nos Poderosísimo. explicas a la gente. Él es del 605 al 562 antes de Cristo. Ujú. Ahora, el Nabucodonosor creía que nunca iba a caer él, pero tuvo un sueño. Y ya soñó que había una cabeza de oro, una estatua de oro. Y luego tenía los pechos y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies eran 10 reinos pequeños, ¿no? Pero unidos con el de hierro. Era entre hierro y lodo o barro. Bueno, y entonces a él dice, ¿qué quiere decir esto? Y llamó a todos los astrólogos y sabios y todos los sacerdotes de su tiempo. Eso era en el tiempo de Babilonia, ¿verdad? Por eso. Es el imperio de Babilonia, el babilónico, el de 500 años. Y les dice, oiga, estoy muy preocupado por ese sueño. ¿Qué significa? Y nadie pudo. Pero como él tenía en ese tiempo a los hebreos, que son los hijos de Abraham, a los de Israel, que son los hijos de Jacob, y a los judíos, pues él los tenía en cautiverio. Dominados. No, en cautiverio. Nabucodonosor arrasó con Jerusalén, con los muros, con el templo salomónico. Él arrasó. Entonces, nadie podía oponérsele en ese momento a su poderío. Pero estaba preocupado por ese sueño. Pero entonces dice, ¿cómo es posible que yo vaya a caer algún día? Y les dicen, tienes ahí entre tu gabinete a un hebreo muy culto, Daniel, profeta Daniel. Dice, él te lo puede interpretar. Total, para no hacerlo tan largo, vino y le interpretó y le dijo, la cabeza de oro eres tú, Nabucodonosor, el imperio babilónico. Los pechos y los brazos de plata es el imperio medo-persa. El de vientre de bronce es el imperio griego de Alejandro Magno. Y las piernas de hierro es el imperio romano. Y los 10, que es hierro y barro, son los que están unidos con el imperio romano. Pero dice, lo que me preocupa es que vino una roca, y los tumbó a todos. ¿A poco a mí también me va a tumbar? Era su preocupación. Y entonces viene esa roca, y tumba toda la estatua, a todos los tumbó. Y ahí lo dice el profeta Isaías, ya lo había predicho, de que ahí iba a venir un rey pequeño, insignificante, que esa roca es Jesucristo. Y vino y tumbó a todos. Y ese reino que él fundó, nadie lo va a tumbar. Y entonces continuamos con esto. Sí, vamos a una pausa, pero vamos a continuar porque el maestro lo va a enlazar esto que nos está explicando con lo que se siente cuando se cae una fortaleza y una estatua gigantesca y valiosa. Nos lo va a enlazar con lo que acaba de pasar aquí en Baja California. Vamos adelante, pausa. 42. Y seguimos, Arturo, estamos hablando con Nos quedamos en Babilonia con Nabucodonosor. Resulta que entonces se preocupó, ¿cómo que a mí me van a derrotar? Y entonces les dice el profeta Daniel, sí, no nomás tú, todos los imperios y los que vengan después de Roma, todos van a caer. Entonces el imperio del capitalismo actual
de Estados Unidos va a caer, y los demás que vengan. Y ya eso ya es religión y Biblia, en cuanto que el reino de Cristo es el que va a triunfar. Pero a lo que voy es esto. Entonces, ¿saben qué hizo Nabucodonosor? Dice, pura nada. El sueño que ese, nomás la cabeza era de oro, era el Babilonia. No, se mandó a hacer una estatua grandísima de puro oro, pero de él, y obligó a todos a que se postraran. Pero hubo tres jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, que no se arrodillaron, no, y entonces pena de muerte, y los mandaron al horno, ardiendo. No les pasó nada, eran hebreos, y eran compañeros del profeta Daniel. Pero yo voy a esto, que entonces vino la derrota de Nabucodonosor. Darío del imperio persa lo derrotó, y así como él arrasó Jerusalén, con sus muros, su templo y todo, Darío con su ejército persa arrasó con Babilonia y sus jardines colgantes, que era una maravilla de las maravillas del mundo. Antiguas. Y Nabucodonosor terminó. Y en la Biblia estaba profetizado: por tu soberbia no va a quedar nada. No quedó nada de Babilonia. Los arqueólogos ahí andan sufriendo para encontrar. Después de los medos viene el imperio de Alejandro Magno, el griego. A ver, pero a ver, sí, la historia así como nos la dices, sí. Pero ¿cuál es la situación de Nabucodonosor cuando se ve perdido ante todo esto? ¿Cuál es el sentimiento de pérdida para alguien que se creyó que nunca iba a caer? Que se creyó un dios. No, que se creyó que nunca iba a caer. ¿Cuál es el sentimiento? Por eso se hizo esa estatua. Y la caída y la depresión era tan grande en él y en todo el pueblo, cuando vieron que los ejércitos de Darío iban ganando y los iban derrotando. Y murió todo así en una depresión tremenda. Pero ahora viene el enlace. En México fueron casi 90 años de un poderío tremendo del dinero y del poder del PRI. Ajá, del PRI, luego del PAN y 70 años. El dinero luego manda. Vienen los 12 años de los panistas, ¿no? Pues esos imperios han caído. Pero así como hubo esa en el sueño de Nabucodonosor, era esa roca, una roca que se fue haciendo grande. Una piedrita. Era pequeña en comparación de la estatua que iba a derrumbar, y la derrumbó. Así está sucediendo en México. Una persona que decían, hayan de ser loco con sus ideas utópicas, que nunca se van a realizar. Y él ahí andaba visitando todo México, y luego al último se animan a nombrarlo candidato y que no lo dejan llegar. Otro normalmente no lo dejan llegar. Pues ese loco, ¿qué va a hacer? Y luego entonces le dicen, ¿saben qué hay que hacer? Hay que obligarlo a que forme un agarre firmas. No, que levante firmas. Solo así. Pues logró las firmas, gracias a todos los que lo apoyaron. Logró las firmas. Y esas firmas lo catapultaron para ser candidato. Y decían, este loco, lo más que puede llegar es esos que firmaron y otros poquitos ahí que van a votar por él. Van a votar por él. Y sin embargo, ahí es donde viene la grandeza del actual presidente, que no sabían que cuando una idea responde a las exigencias y necesidades de su tiempo, como lo dice Víctor Hugo, temámosle más que al ejército más poderoso del mundo, a una idea cuando ha llegado su hora. Y la idea de la cuarta transformación llegó.
con un político que era del montón. Y sin embargo, era la idea que ya venía a triunfar. Nadie la detuvo, como no detuvieron la idea de la independencia, no detuvieron la idea republicana de Benito Juárez, ni la idea de sufragio efectivo no reelección y la democracia de Madero. Ahora esta idea, la cuarta, es esa roca que ya tumbó a la presidencia, conquistó la capital, y nosotros decíamos aquí, ay no, nosotros aquí no hay mucho partido, ni el mucho, PAN va a ganar, ni está muy organizado y todo medio desanimados, ¿no? Y sin embargo, vienen las elecciones y todavía el influjo, la fuerza y el poder de la idea de cuarta de nuestro presidente sigue funcionando, sigue causando buenos efectos, y por eso vino el derrumbe total, catastrófico, espectacular, en todo México, viendo las elecciones de aquí, de Baja California, un carro total. Pero vean la grandeza de ese gran político astuto y prudente. Tengámosle confianza a su inteligencia, es muy inteligente. Yo no digo que no haya más inteligentes, que él sí los hay, pero él es muy inteligente. ¿Qué se llama? Se dice que la autoridad se trae en el líder, en sí mismo trae una autoridad. Sí. Él trae una autoridad que no cualquiera la tiene. Como dices tú, hay muchas gentes, Arturo, mucho más inteligentes que él pudiera ser. Sí, sí. Sin embargo, no trae el liderazgo, no trae la presencia, no trae la posibilidad de... Pero yo quisiera, maestro Arturo, que nos dijeras, ¿qué siente nosotros lo sentimos con Andrés Manuel cuando perdió, Arturo? Sí. No perdió, cuando le robaron la presidencia la primera vez. Sí. Todos sentimos un dolor, un desencanto, un deterioro moral, sí, un coraje. ¿Qué sufrimos entonces, Arturo, cuando nos robaron luego, la primera vez? La primera vez, y luego vino la segunda vez, ¿no? Y que dijimos, esto ya se acabó. Sin embargo, él siguió trabajando, incansable, recorriendo todos los caminos de México, municipio por municipio, comunicándose con la gente directamente. Y decían, un señor cardenal que estaba entonces en México, cuando hizo una concentración gigantesca en el Zócalo, dice, ahí anda un loquito haciendo bulla. Pues ese loquito ahora es presidente de la República y todo el pueblo de México está con él. Cuando menos 2/3 partes de la población mexicana está apoyando al licenciado López Obrador. Pero el sentimiento de pérdida, el sentimiento de deterioro moral, que lo pasamos una vez y se burlaron de todos los que lo seguíamos y los que andábamos por la calle, voto por voto y casilla por casilla, miren, nos están robando. No nos entendía toda la gente. Convencimos unos poquitos, después otros poquitos. Cuando quisimos registrar el partido, Arturo, quisimos porque andábamos ahí, no lográbamos, fíjate, maestro Quirino Casas, no lográbamos reunir 3,000 firmas en el auditorio de Tijuana. Uh-huh. Vino gente de Ensenada, los muy valientes, gente de aquí de Tijuana, los muy valientes, gente que no pertenecía, tenías que llevar tu credencial de elector y firmar, y nos revisaban uno por uno hasta que nos registramos 3,000 para poder registrar esa asamblea, Arturo. Uh-huh. Con el miedo de que no nos iban a registrar. Bueno, ahora dices, maestro Casas, se realiza el cambio en Baja California. Total, van para afuera. La gente ya se enfadó. El sentimiento que ellos tendrán ahorita, dilo tú. Siempre la derrota a nadie le gusta. Cuando ahorita están sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que los mueve a ellos no es el altruismo, los mueve el egoísmo.
de lo que van a perder, porque ya no van a poder robar Y más robar. y más robar. Ahí es Ya donde no vamos. van a- es lo que les duele a ellos. Pero así como dijiste, Arturo, que decían el arzobispo Corripio Ahumada. No era Corripio, Era un cardenal. Cardenal. El cardenal el pasado. De mal nombre. Sí. Bueno, el cardenal decía, ay, ándese loquito, no Así le hagan es. caso. Ujú. Así decía Porfirio Díaz. Sí. Le dijeron, hey, ahí anda un asentado que estudió allá en París y trae ideas de allá muy raras. Dice, dejen ese loquito. Y luego escribió su libro, Sucesión Presidencial. Y algunos Madero. se atrevieron a leerlo. Madero, ¿no? Sí, señor. Pues el loquito triunfó, porque ya era necesario entrar en la dialéctica hegeliana, de que una vez que una tesis ya no responde, una idea, un partido, un gobierno, una institución, ya no responde a las necesidades, entonces tiene que venir la reacción. Y con la misma fuerza, porque es la ley de la física, cada acción genera una reacción con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Y mira, ahí tienes el sentido contrario de blanco y negro, y ahí tenemos a nuestro presidente. Y hay una cosa, este nuevo gobierno, la cuarta transformación, tiene que limpiar de arriba hacia abajo. Sí. Tiene que limpiar de arriba hacia abajo, porque si no, no se va a alcanzar a lavar este país que dejaron tan sucio. Y por eso el día de hoy tenemos que decirles a ustedes que se está caminando en esta línea también, Arturo. El día de hoy, el día de ayer, bueno, el día de hoy yo creo, Inglaterra pone en evidencia que un ministro de la Suprema Corte, luego vamos a decirle otro, pero hay que decirlo, Arturo, porque ya casi nos vamos, detectan 2 millones de libras esterlinas en la cuenta del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora. Así es. 2 millones de libras esterlinas en Londres y 2 millones de dólares en Estados Unidos. de dólares en Estados Unidos. Y sacando las cuentas, debía de haber vivido como 100 años como ministro de la Suprema Corte para poder juntar ese dinero. Como no ha sido eso, empiezan a buscar el hilo de dónde están los dineros depositados. Hay que empezar a limpiar de arriba hacia abajo. ¿Quiénes primero? Los ministros de la Suprema Corte. No se conformaban con ganar $1,000,000 al mes. No, se robaban el dinero que financiaban. No voy a decir quién, porque ya están saliendo algunos, dicen de dónde salió ese dinero y ya se sabe de dónde. En algunas instituciones y en algunas delincuencias les daban el dinero para que no castigaran a los culpables y no los encontraran culpables, Arturo. Así es. Nos vamos. Nos vamos, Quirino. Nos vamos, pero quiero hacerles un pedido, no mío, sino del pueblo, el pueblo que nos escucha, que cuando se repiten las leyes de Manú. Okay. Nos están pidiendo el programa. Yo estoy pidiendo a don Arturo y a la maestra Íñiguez, por parte del pueblo, que me pide que cuando repetimos ese programa. Ese programa lo tenemos Correcto. grabado, con mucho gusto cualquier día vamos a anunciarles que esas leyes de Manú que estuvieron tan interesantes y divertidas, así lo voy a decir yo, divertidas. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Maestro Quirino Casas. Gracias a los televidentes, radioescuchas, que nos brindan su cariño y su aprecio. Gracias, maestro Quirino Casas. Esperanza Íñiguez les dice hasta la próxima. Arturo Geraldo, su servidor.